Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema planteado del libro de Gary Lewis dice enumerar los químicos peligrosos y residuos que se encuentran en unos talleres mecanizados, automotrices. Entonces estamos hablando de las rectificadoras. Más adelante en este mismo video vamos a tener una recopilación de lo que le hice una entrevista a un ingeniero. Él trabaja ya unos 10 años y hice aquí arriba en la Maldonado y por el terminal de Guamaní, en la rectificadora Universal Motor. Entonces, a breves rasgos de un resumen de lo que él me pudo indicar y de lo que hemos visto en el libro, en el capítulo 8, que habla del desarme de las partes del motor, en el que dice que hay como tipos de corrosión, tipos como de reactivos o inflamables, en el cual ese químico, si es que tiene o llega a un cierto grados centígrados, de 60 a 140 grados centígrados, entonces comienza a tener una reacción. Por eso es separado de una parte en donde genere esa cantidad de calor, o tal vez una chispa, o varias cosas, o varios factores que se pueden dar. Igual en el corrosivo o en el tóxico que igual estaba hablando ahí en el libro, también habla de que también depende de los pHs, y en el cual al mezclarse con los metales, con el no ferroso, entonces comienza a tener una reacción. Entonces eso también es muy dañino en la parte de lo que es en el ambiente del trabajo en donde se esté dando. Entonces eso también es muy importante, entender esa situación. Lo que podría hablar de esos desechos. También hablaba, también ahí en la rectificadora, con la entrevista con el ingeniero, hablamos que él me decía que tienen detergentes, desengrasantes, en la cual ese lavado que ellos ingresan el aluminio o el hierro o el otro hierro, el hierro dulce y todas esas cosas, son componentes muy diferentes y tienen aleaciones muy diferentes, porque en la cual el líquido, me hablaba de un Deca 100 y un Deca 200. El Deca 100 decía que era para hierros, y el Deca 200 que era para, por decirle, hierro dulce. Creo que también es para materiales más fuertes, y también decía que entre el 100 y el 200, el de 100 es menos fuerte que el de 200, es más abrasivo. Eso también decía él. Entonces decía que tiene que corresponder un cierto tiempo, que no le puede dejar mucho tiempo. Por decirle, hablaba del aluminio. Decía que, vea, este motor, justo había un cabezote ahí incrustado en ese lavado, que le han sabido dejar como en remojo. Entonces decía, se demora, por decirle, unos 20 minutos, el otro se demora unos 40 minutos. Entonces ese intervalo de tiempo decía que era para no dañar las paredes o agrietar, que se vuelva como débil el material. Entonces después de eso pasamos a otro lado, en donde había una parrilla, en igual que hacían una limpieza y pulverizaban. Entonces esa limpieza que hacían y que pulverizaban, decían que era para sacar todos los residuos que quedan después del lavado, porque con ese lavado no es que queda todo como que tiene que quedar limpio. Entonces decía que no. Entonces ese raspado que le hacen como en una parrilla, entonces abajo tiene como una tapa reciclador, en el cual enviaba los líquidos, solo líquidos, y había un conducto en donde retenía lo que era la parte
del sedimento de lo que salía de ese motor. Entonces también en ese aspecto me supo explicar de eso. Decía que ellos no tienen otra clase de químicos peligrosos, pero lo que sí detalló y dijo muy bien que necesitan para manejar estos químicos peligrosos, necesitaban lo que sí es mandil, guantes y tal vez algo como una mascarilla, algo que proteja totalmente toda la cara, porque a lo que ingresa decía que era un dolor más fuerte de lo que habitualmente se ve, por decirle. A veces, no sé si es que ustedes también han visto ahí en el spray de carburador, a veces ingresa puede ser un residuo de ese al ojo. Por desgracia, decía que era más fuerte de eso, que no le paraba el dolor, y aunque se lave con agua es súper fuerte. Entonces, quiere decir, entonces en ese aspecto hablaba de eso, sí, mucha seguridad. También hablaba de que ellos tenían unos recicladores, así unos potes donde venían con su respectiva tapa, y alrededor le enrollaban con un plástico, ¿sí? Para proteger tal vez que no salga ningún residuo hasta llegar hasta su última etapa. Entonces decía que Factory, sí, Biofactory es los encargados de que ellos van y llevan por esas canecas grandes, que más adelante igual vamos a ver. Entonces, eso es lo que les podía decir de lo que me tocó exponer, y sobre la pregunta de estudio del libro de Gary Lewis. Sin adjuntar más, entonces más adelante vamos a ver así a las cosas que también se daba, que él también decía que aquí el Inge nos enseñó en clases, nos decía que tocaba tirarle cuando el cabezote ya salía lavado del baño, todo eso, que por estar en el medio ambiente y por el oxígeno y por la humedad y todo eso, comienza como a oxidarse. Entonces en el libro de Gary Lewis nos enseñaba que hay un spray en el cual ese nos evita que se oxide tan rápido el bloque o el cabezote. Entonces él hablaba de eso, hablaba de dos cosas muy esenciales, que de la gasolina, ellos trabajan con gasolina con una brocha removiendo las cosas después del lavado, y después ya de que salga totalmente como tiene que estar limpiecito el cabezote, todo eso, que ellos en vez de utilizar ese spray utilizan diésel pulverizado a presión. Entonces ellos chorrean ese diésel, que ese diésel ayuda a que no se oxide rápidamente, y después que le enrollan con un plástico, tapando todo lo que no, tratar de evitar que entre menos suciedad, menos desechos, menos partículas que están por ahí rodando por el medio ambiente. Entonces ellos decían que hacen así, de esa manera. Que también había uno de que hacían un lavado de ultrasonido, que era súper caro, que no tenían tal vez el presupuesto para tener esa gran máquina, que igual esa máquina era muy costosa. Entonces por ese lado ellos hacen de esa manera, parece como artesanalmente o como antiguamente se hace, ¿no? Entonces eso es todo lo que podría decirle. Entonces más adelante vamos a darle un resumen mejor, y el ingeniero va a explicarnos de alguna manera que podamos entender. Eso, gracias, hasta luego. La sosa cáustica tiene que ser un líquido biodegradable para poder ser de fácil disolución, porque bien o mal se va a ir al alcantarillado, parte del líquido. Los residuos sólidos, como son la tierra, el sedimento que queda del aceite, eso va quedando en las tinas de la parrilla que nosotros conocemos. Eso después lo sacamos y se lo pone en las fundas o en la tina del aceite que se va llevando. ¿Cómo se llaman estos manos que se llevan el aceite? Biofactor, porque Biofactor, son los que se llevan, los que vienen a llevarse el líquido. Sí.
Ya. Entonces ahí mandamos. Hay ciertas cosas que tampoco podemos decir Líquidos que... y aceites contaminados. Claro, ellos te van llevando eso, ajá. Entonces, Pero y los otros no. residuos y los otros como cosas? digamos lo que es tierra, lo que es algo más sólido, eso sí tenemos que ir a poner en algún relleno sanitario o alguna cosa. Que eso ya se haría cada 6 o un año que se limpie. Porque la mayoría se nos va a ir con la presión. Vénganle para que más o menos ustedes le vean. No es solamente líquido ya, aparte de ello viene una especie de canecas, pero aparte nosotros aquí para este volumen utilizamos un barril y medio para y más con agua, ya se mezcla las dos partes. Aparte de ello, cuando el líquido está muy pasivo, le ponen unos reactivos, que eso ya no sabría decir la nomenclatura química, tendrían que preguntar al fabricante para poder hacerle más agresivo, y eso se mezcla acá. Entonces de eso hay que trabajar mucho con guantes, hay que trabajar, evitar que nos salte a la cara, que eso sí, porque es una especie de ácido, ¿no? Entonces es bastante nocivo para la salud. Claro. Por eso aquí hay que tener esa protección para evitar. De ahí, conforme pasa el tiempo, va perdiendo su potencia, su agresividad. Entonces ahí hay que ya reemplazarle o de pronto poner un reactivo adicional para que trabaje. Siempre se tiene un periodo de 6 meses de vida. 4 meses dicen ellos teóricamente. Yeah. De pronto puede ser hasta por comercial, ¿no? Pero el líquido es bastante costoso y no, bueno, la economía no está, por más empresa que esté, Claro. va a estar reemplazando. Entonces, Claro, hay que tratar cada 4 meses. cuidar la vida Es útil y esto. cambiar 2 veces al año estaría bien para poder también dar un buen servicio, ¿no? Claro. Por eso es que y aquí nosotros en la rectificación la limpieza es fundamental. Lo que tiene que estar completamente limpio. De aquí limpio, sale así como eso. Limpio, se va a la zona de maquinado. Pese a eso, una vez ya maquinado, hay muchas veces que vuelve a la base. Ahí sí utilizamos de pronto un desengrasante como el detergente o como gasolina mismo, para poder hacer una limpieza posterior, para volver a ensamblar, sobre todo como es los cabezotes. Y eso tiene que tener una limpieza bastante impecable. Y cuando, por decirle, es esto de darle con gasolina, ¿le pulverizan con gasolina? No pulverizamos. Lo único es tratamos de hacer un baño con gasolina. De hecho, ahorita tenemos esto nomás de gasolina. ¿Sí? Eso es con la brocha. Claro, una brochada para poder sacar lo que de pronto no puedo sacar. Porque no va a salir completamente. La alejamos, lo que sí utilizamos agua de presión, impulsa todo lo que le pueda sacar, después una brochadita de gasolina para poder terminar de limpiar. Aparte de ello tenemos que meter cepillos, tenemos que meter alguna cosa. Ese en este sistema. Y hay otro sistema que es bastante más, ¿cómo se puede decir? Más efectivo, pero en cambio también es costoso, es el sistema de lavado por ultrasonido. Entonces esta máquina no lo tenemos nosotros acá porque tiene bastante costoso. Disculpe, otra pregunta. En la que, por decirle, ustedes hacen el mecanizado, ya por decirle mecanizado final, ya está todo listo. Hay una parte en donde nuevamente le vuelven a lavar, Cuando a meterle un baño. cuando lo van a ensamblar, nosotros entregamos las piezas sin ensamblar, salvo el cabezote. Por eso digo, el cabezote sí tenemos que lavar con gasolina y presión de agua. Ya, eso sí, porque vamos a mandar armado lo que es componentes como válvulas, resortes, sombreros, las guías ya van a instalar, los sellos de válvulas. Ya. Pero cuando va el block, el cigüeñal, los brazos de biela, ya para ensamblar, el mecánico allá, ahí sí va a pulverizar, utiliza el pulverizador, le mete gasolina y le manda... Por los conductos, por cualquier cosa de alguna limalla de ustedes que también se quedó, porque él puede obstruir cualquier va a cosa. hacer el lavado completo para ya el ensamblado. Nosotros hacemos el desengrase, el lavado obviamente, pero pese así como está ese, va maquinado, va bien, va limpiecito. Pero hay conductos que se van a meter con limallas y todo, entonces antes del armaje ya el mecánico comenzará a hacer la pulverización correspondiente para evitar todo y recién hacer la lubricación y ensamblar. Ya. Disculpe, otra preguntita más. Ya cuando queda lavado a sí mismo, ¿ustedes le ponen como algo que le cubra de la oxidación? Sobre todo en los de materiales de hierro, hacemos una pulverización con yeso.
¿Con diésel? con diésel. Ah, ya, Es ya. es un producto que es liviano y sobre todo nos ayuda a que la humedad del ambiente no nos ayuda a corroer, a oxidar y a corroer el material. Ya. Porque pese a que estamos bajo techo, nosotros que estamos bastante tiempo ya podemos ver que tenemos huellas de oxidación. Claro, sí, Ya, pero eso ya tiene su buen tiempo. Entonces, para evitar eso, nosotros pulverizamos diésel para que ayude a proteger. No puedo pulverizar, no puedo bañarles de aceite, porque económicamente para tenerle yo algo parado no es lógico, ¿no? Entonces diésel sin una pulverizadita, con un atomizador que utilizamos para tratar de proteger. Ya, eso es prácticamente. Ya, disculpe, yo he visto que en esos, bueno, en estos tratamientos que le dan en esa parte que le introducen al cabezote, todo, sale algo como blanco, o se pega algo ahí, y ahí comienza a separar el aceite. Ya, comienza a actuar, comienza a hacer inclusive hasta como una especie de, como de agua mineral, como si pusiera como aceite, hace ese efecto y comienza a hacer así, como recién ponemos, sí. Ah, ya, ya, ya. Es cuando recién pone. Recién se pone. Ah, ya, ya, Comienza a ya. actuar el líquido sobre la pieza y comienza a desprender esas capas que tiene. Ya, ya, Pero ya, pese a eso, igual toca a veces ayudarse de gratas, de cepillos para ayudar a acelerar eso. ya. Porque como digo, esto es un regenerante, no es como la sosa cáustica que activaba como agresivamente, como químico mismo, ¿no? Entonces eso comenzaba a pegar, es diferente, la soda cáustica. El ultrasonido es, como le digo, es un proceso bastante efectivo, pero a veces bastante costoso. En una máquina casi de la dimensión de la China, ya donde va todo un líquido también propio para ello, ya no vale con la sangre, con otro líquido. Entonces ahí pone la pieza y hay unas bobinas que generan ese impulso de din, 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 din. Sí, que lo que le hace es